Mientras el obispo bendecía el edificio recién restaurado entre aplausos y cámaras, una anciana de 83 años permanecía escondida detrás de la sala de lavandería, envuelta en una manta demasiado fina para aquella mañana de invierno. Nadie debía verla. Los invitados recorrían pasillos impecables decorados con flores blancas, hablando de dignidad, servicio y esperanza para los mayores. En el patio sonaban los cantos del coro parroquial mientras los donantes sonreían frente a los fotógrafos. A pocos metros de allí, Isabel esperaba a que terminara la ceremonia para poder salir a buscar un poco de pan. No estaba registrada como residente. Tampoco aparecía en ningún documento del hogar. Sin embargo, llevaba viviendo allí casi 3 semanas. Cuando un empleado abrió la puerta de la lavandería, dejó escapar una frase que heló el aire. Si alguien la encuentra antes de que termine el acto, perderemos la subvención. Padre Leo acababa de llegar para saludar discretamente a algunos voluntarios cuando escuchó aquellas palabras. No intervino de inmediato. Observó. El empleado cerró la puerta con llave. Aquello no era el comportamiento de alguien que protegía a una anciana. Era el comportamiento de alguien que ocultaba algo. Mientras todos miraban el altar improvisado en el jardín, Padre Leo dirigió la vista hacia una pequeña ventana empañada de la lavandería. Desde dentro, una mano temblorosa levantó lentamente un viejo cuaderno azul. Le faltaba una sola página. Pero esa página parecía ser exactamente la que alguien necesitaba que nunca apareciera. Si nadie descubría por qué Isabel dormía escondida en aquella lavandería, el problema no terminaría con una sola mujer. Ella perdería el único refugio que todavía conservaba. Pero eso era apenas el comienzo. El nuevo hogar San Gabriel había sido presentado como el proyecto más importante de ayuda a los ancianos de toda la diócesis de Santa Aurelia. Decenas de parroquias enviaban donaciones. Empresas locales ofrecían alimentos. Cientos de fieles contribuían cada mes convencidos de que estaban financiando un lugar donde los mayores vivirían con dignidad. Si aquella mentira permanecía intacta, muchas otras personas podrían terminar exactamente igual que Isabel. Invisible. Sin nombre. Sin voz. Padre Leo observó el edificio desde el patio. Todo parecía funcionar con precisión. Los jardines estaban cuidados. Los pasillos principales olían a flores frescas. Las habitaciones que visitaban los benefactores estaban perfectamente preparadas. Sin embargo, alguien había decidido esconder a una anciana durante la visita oficial. Eso significaba que el problema no era un simple error administrativo. Era una decisión. Y toda decisión deja un responsable. Un joven diácono se acercó con evidente nerviosismo. Padre, quizás sería mejor no profundizar demasiado. La residencia acaba de recibir una subvención muy importante. Si surge un escándalo, podrían suspender toda la financiación. Padre Leo permaneció en silencio unos segundos. Después respondió con serenidad. La caridad que depende del silencio de las víctimas deja de ser caridad. El diácono bajó la mirada. No encontró argumentos para responder. En ese mismo instante, dentro de la lavandería, Isabel abrió lentamente el viejo cuaderno azul. Acarició el espacio vacío donde antes había existido una página. Si esa hoja aparece, susurró, comprenderán por qué nunca debía haber vuelto aquí. Padre Leo aún no había escuchado aquella confesión. Pero ya había tomado una decisión. Antes de hablar con los directivos del hogar, descubriría quién era realmente Isabel. Porque, muchas veces, la verdad no comienza en los archivos. Comienza en la historia de la persona que todos prefieren ignorar. Mucho antes de que alguien la escondiera en una lavandería, Isabel Romero había sido la primera persona en abrir cada mañana las puertas de la pequeña biblioteca parroquial de San Miguel. Tenía 83 años. Sus manos temblaban un poco cuando acomodaba los libros, pero jamás olvidaban el lugar exacto de cada uno. Los niños la conocían por una costumbre que nunca abandonó. Siempre dejaba un separador hecho a mano dentro del primer libro que cada niño tomaba prestado. En cada uno escribía una frase distinta. No era una cita famosa. Era una pequeña promesa. Nunca es tarde para aprender algo que haga más grande el corazón.
Vivía sola desde que su esposo, Julián, había fallecido 11 años atrás. Nunca tuvieron hijos. Sin embargo, Isabel decía que Dios le había regalado cientos de nietos prestados entre los niños del catecismo y los jóvenes, que alguna vez buscaron un consejo en aquella biblioteca silenciosa. Cada tarde preparaba 2 tazas de té. Una para ella. La otra permanecía frente a la silla vacía donde antes se sentaba Julián. No lo hacía por tristeza. Lo hacía porque aquella costumbre le recordaba que el amor no desaparece simplemente porque alguien ya no pueda responder. Con una pensión modesta, nunca tuvo lujos. Aún así, cada mes separaba una pequeña cantidad para ayudar, de forma anónima, a estudiantes que no podían comprar cuadernos. Nadie conocía ese gesto. Ni siquiera el párroco. Su mayor miedo tampoco era la pobreza. Era convertirse en una carga para los demás. Por eso, cuando comenzaron los dolores en las piernas, siguió ocultándolos durante meses. Continuó trabajando como voluntaria. Continuó visitando enfermos. Continuó leyendo cuentos a los niños los sábados. Hasta que un día cayó mientras regresaba caminando a casa. Los médicos le recomendaron evitar las escaleras y vivir en un lugar donde pudiera recibir ayuda permanente. Fue entonces cuando escuchó hablar del nuevo hogar San Gabriel. Las fotografías mostraban habitaciones luminosas. Voluntarios sonrientes. Personas mayores jugando ajedrez, pintando acuarelas y compartiendo comidas calientes alrededor de una mesa. El folleto prometía algo más que alojamiento. Prometía una comunidad. Isabel creyó en aquella promesa porque toda su vida había visto a la iglesia convertirse en hogar para quienes no tenían otro lugar donde ir. Vendió algunos muebles. Entregó el pequeño apartamento donde había vivido 40 años. Guardó únicamente una maleta con ropa sencilla, algunas fotografías y un viejo cuaderno azul. Aquel cuaderno la acompañaba desde los 25 años. No era un diario. Tampoco contenía recuerdos románticos. En sus páginas había escrito, durante décadas, los nombres de todas las personas por las que prometía rezar. Cada nombre llevaba una fecha. Y, cuando la oración encontraba respuesta, Isabel escribía una pequeña cruz junto al margen. Solo existía una página diferente. Una página que nunca mostraba a nadie. Una página que desapareció el mismo día en que ingresó al hogar San Gabriel. Desde entonces, Isabel comprendió que alguien no solo quería controlar su futuro. También quería borrar una parte de su pasado. El cuaderno azul había llegado a las manos de Isabel mucho antes de que existiera el hogar San Gabriel. Se lo regaló Sor Emilia el día en que Isabel decidió convertirse en voluntaria de la parroquia. La religiosa no le habló de grandes sacrificios ni de heroísmo. Solo le dijo una frase que Isabel nunca olvidó. La memoria también puede ser una forma de misericordia. Desde aquel día, Isabel comenzó a escribir un nombre en cada página. No registraba deudas. No anotaba favores. Escribía personas. La madre que esperaba noticias de su hijo. El anciano que temía morir solo. La niña que debía ser operada. El joven que había perdido la fe. Cuando alguno de ellos volvía a sonreír, Isabel dibujaba discretamente una pequeña cruz junto al nombre. Con el paso de los años, el cuaderno se convirtió en el mapa silencioso de toda una vida dedicada a los demás. Por eso nunca lo dejaba lejos de ella. Cuando llegó al hogar San Gabriel, una enfermera le pidió que inventariara sus pertenencias. Una maleta. Un abrigo. 3 fotografías antiguas. Y el cuaderno azul. ¿Tiene algún valor económico?, preguntó la empleada mientras llenaba un formulario. Isabel sonrió con dulzura. Ninguno. Después añadió en voz baja. Pero vale más que todo lo demás que llevo conmigo. La mujer levantó la vista unos segundos. Pareció querer preguntar algo. Sin embargo, otro empleado la llamó desde el pasillo y la conversación terminó allí. Aquella misma noche, Isabel encontró el cuaderno sobre la mesa de su habitación. Todo parecía estar en orden. Hasta que comenzó a pasar las páginas. Entonces lo descubrió. Una hoja había desaparecido. No estaba arrancada de manera descuidada.
Había sido retirada con paciencia, casi sin dejar marcas. Durante varios minutos buscó entre sus cosas. Revisó la maleta, las sábanas, el armario, incluso el pequeño cubo de basura. Nada. Nunca presentó una queja. Pensó que quizá ella misma la había perdido antes de ingresar. Pero aquella explicación dejó de parecer posible cuando, 2 días después, un administrativo le preguntó casualmente: ¿todavía conserva ese cuaderno donde apunta nombres? La pregunta la inquietó. Ella nunca había contado que escribía allí. Respondió con prudencia: sí, creo que sí. El hombre sonrió demasiado rápido. Me alegra saberlo. Y cambió inmediatamente de tema. Ahora, semanas después, mientras permanecía escondida en la lavandería, Isabel sostenía otra vez el cuaderno entre las manos. Cada vez que llegaba al espacio vacío donde faltaba aquella página, sentía el mismo escalofrío. No era porque recordara exactamente todo lo que contenía. Era porque si recordaba el último nombre escrito antes de que desapareciera. Ese nombre pertenecía a alguien que todavía trabajaba dentro del hogar San Gabriel. En el patio principal, Padre Leo continuaba observando cada detalle. No buscaba grandes discursos. Buscaba pequeñas incoherencias. Vio que las habitaciones abiertas a los visitantes tenían cortinas nuevas. Sin embargo, al otro lado del edificio, varias ventanas permanecían cerradas con persianas metálicas incluso a plena luz del día. Un jardinero pasó empujando una carretilla. Padre Leo le preguntó con naturalidad: ¿por qué esa ala permanece cerrada? El hombre respondió sin detenerse: está en mantenimiento. Pero evitó mirarlo a los ojos. Era la tercera persona, en menos de 1 hora, que respondía sin sostener la mirada. Padre Leo no sacó conclusiones. Solo añadió otro detalle a la silenciosa lista que comenzaba a formarse en su memoria. Y, mientras el acto de inauguración llegaba a su fin entre aplausos, alguien observaba al Santo Padre desde una oficina del 2º piso. Cuando vio el cuaderno azul entre las manos de Isabel a través de la pequeña ventana de la lavandería, tomó el teléfono. Solo pronunció una frase. Ya lo encontró otra vez. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Después llegó una orden seca. Entonces, esta misma noche, recuperen ese cuaderno. 3 semanas antes de la inauguración oficial, Isabel había llegado al hogar San Gabriel con una sola maleta y el deseo sencillo de terminar sus últimos años, sin convertirse en una carga para nadie. La recepción era luminosa. Una voluntaria le ofreció té caliente. Un joven la ayudó a completar los formularios. Todo parecía confirmar las fotografías del folleto. Bienvenida a su nueva casa, señora Romero, dijo la recepcionista con una sonrisa amable. Aquellas palabras le devolvieron una tranquilidad que llevaba meses buscando. Un auxiliar la condujo hasta la habitación número 214. Era pequeña, pero limpia. Desde la ventana podía verse un viejo olivo en el patio interior. Isabel colocó sobre la mesa las 3 fotografías de Julián. Después dejó el cuaderno azul en el cajón de la mesita. Respiró profundamente. Quizá Dios le estaba regalando un nuevo comienzo. Los primeros 2 días transcurrieron con normalidad. Los residentes compartían las comidas. Algunas voluntarias organizaban juegos de cartas. Un sacerdote celebraba la Eucaristía cada miércoles. Nada hacía sospechar que detrás de aquella rutina existía otra realidad. Todo cambió la mañana del 3er día. Mientras los residentes desayunaban, una empleada se acercó discretamente hasta Isabel. La directora administrativa desea hablar con usted. La oficina quedaba en el 2º piso. Era un lugar elegante. Había cuadros nuevos, muebles de madera oscura y una máquina de café mucho más moderna que cualquiera de las que utilizaban los residentes. Detrás del escritorio estaba Clara Benavides, administradora del hogar. Su voz era correcta. Educada. Demasiado correcta. Señora Romero, hemos encontrado una pequeña irregularidad en su expediente. Isabel frunció el ceño. ¿Qué clase de irregularidad? Clara abrió una carpeta perfectamente ordenada.
Según nuestros registros, el importe de su contribución inicial resulta insuficiente para la categoría de alojamiento asignada. Pero entregué exactamente la cantidad indicada en el contrato. Ese contrato ha sido actualizado. Isabel sintió un leve nudo en el estómago. Nadie me informó de ningún cambio. La actualización entró en vigor esta misma semana. Deslizó una hoja sobre el escritorio. En la parte inferior aparecía un nuevo importe. Era casi un 40% superior. No puedo pagar eso. La administradora entrelazó las manos. Lo comprendemos perfectamente. Por eso ofrecemos alternativas. La palabra sonó amable. La propuesta no lo era. Podemos trasladarla temporalmente a una zona de espera hasta regularizar la diferencia. ¿Zona de espera? Es un espacio provisional. Isabel intentó comprender. ¿Mi habitación será entregada a otra persona? Clara evitó responder directamente. Hay una lista de residentes pendientes de ingreso. Todo estaba dicho. Sin levantar la voz. Sin amenazas. Solo con un lenguaje impecablemente administrativo. Aquella misma tarde, un empleado retiró discretamente las pocas pertenencias de Isabel. La habitación 214 quedó vacía antes del anochecer. Nadie le explicó a dónde la llevarían. La condujeron por un pasillo que los visitantes nunca recorrían. Las paredes dejaban de estar recién pintadas. Las luces eran más débiles. El olor a humedad sustituía el aroma del vestíbulo principal. Finalmente llegaron a la lavandería. En un rincón había un antiguo sofá plegable. Una manta. Una pequeña lámpara. Nada más. Será solo por unos días, aseguró el empleado. Isabel preguntó con serenidad. ¿Podré seguir asistiendo a las comidas con los demás? El hombre dudó unos segundos. Después respondió sin mirarla. Es mejor que permanezca aquí mientras resolvemos su situación. Aquellas palabras dolieron más que cualquier grito. No la estaban castigando por algo que hubiera hecho. La estaban escondiendo. Antes de marcharse, el empleado extendió un formulario. Necesito su firma para confirmar que acepta el alojamiento temporal. Isabel leyó cuidadosamente el documento. No decía el alojamiento temporal. Decía: renuncia voluntaria al derecho de habitación asignada por motivos personales. Levantó lentamente la vista. Esto no es verdad. El empleado suspiró. Solo es un procedimiento interno. No voy a firmar algo que no ocurrió. Por primera vez, el hombre perdió la paciencia. Señora Romero, no haga esto más difícil para todos. Isabel cerró el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa. La verdad nunca debería dificultar el trabajo de una institución que dice servir a la verdad. El empleado recogió el documento sin una palabra. Al salir, cerró la puerta con llave desde el exterior. Isabel permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego abrió lentamente el cajón donde había guardado su cuaderno azul. Fue entonces cuando descubrió que faltaba una página. En ese instante aún no sabía qué era más grave. Que alguien hubiera intentado borrar parte de su memoria. O que alguien dentro del hogar San Gabriel ya supiera exactamente qué estaba buscando. A las 9 de la mañana del día siguiente, la sala de reuniones del hogar San Gabriel estaba completamente ocupada. No era una reunión extraordinaria. Era la sesión semanal del comité de gestión. Alrededor de la mesa se encontraban Clara Benavides, administradora del hogar, el padre Esteban Ruiz, director pastoral, el contador Ernesto Salas, la secretaria Lucía Moreno, encargada de redactar las actas, y dos coordinadores de área. Sobre la pantalla aparecía un título solemne. Plan Integral de Sostenibilidad para la Atención del Adulto Mayor. Todo sonaba impecable. Clara tomó la palabra. Durante el último trimestre hemos logrado reducir un 12% los gastos operativos sin afectar la calidad del servicio. Algunos asintieron satisfechos. El contador proyectó varios gráficos. Las líneas descendían exactamente como esperaban los financiadores. Menos gastos. Mayor estabilidad.
Más recursos disponibles para futuras ampliaciones. Nadie mencionó que aquellos ahorros significaban menos calefacción durante la noche, menos personal en los turnos, menos actividades, menos alimentos, y residentes viviendo con miedo a perder su habitación. Lucía escribía cada intervención con rapidez. Era nueva en el hogar. Llevaba apenas 4 meses trabajando allí. Mientras redactaba el acta, algo llamó su atención. En uno de los informes aparecía una frase repetida varias veces. Reubicación voluntaria por ajuste residencial. Recordó inmediatamente a Isabel. Ella nunca había aceptado ningún traslado. Lucía levantó la vista. Disculpen, ¿la señora Isabel Romero firmó realmente esa reubicación? La sala quedó en silencio apenas un instante. Clara respondió con absoluta tranquilidad. El procedimiento quedó regularizado. ¿Eso significa que existe un documento firmado? Existe un expediente completo. No era exactamente una respuesta, pero sonaba suficiente para quien no quisiera hacer más preguntas. El padre Esteban intervino entonces. Lo importante es que ninguna decisión comprometa la continuidad del hogar. Nuestra prioridad es proteger la obra. Aquellas palabras parecían razonables. Nadie deseaba cerrar un hogar para ancianos. Nadie quería perder las ayudas económicas. Nadie quería decepcionar a los benefactores. Precisamente por eso, muchas decisiones comenzaban justificándose con la misma expresión. Por el bien de la institución. Clara continuó exponiendo otro informe. Durante la inauguración de esta tarde estarán presentes representantes de la diócesis y varios patrocinadores internacionales. Necesitamos que la visita siga exactamente el recorrido previsto. En la pantalla apareció un plano del edificio. Los pasillos principales estaban marcados con color verde. El ala donde permanecía Isabel aparecía completamente sombreada en gris. Una coordinadora preguntó: ¿y si algún visitante intenta acceder allí? Clara respondió sin vacilar: las puertas permanecerán cerradas por mantenimiento. Nadie discutió la explicación. Era sencilla, creíble, cómoda. El contador pasó a la siguiente diapositiva. Mostraba una cifra destacada. Índice de satisfacción de los residentes, 96%. Lucía volvió a fruncir el ceño. Nunca había visto aquella encuesta. Ni conocía a nadie que la hubiera realizado. Antes de que pudiera preguntar, Clara continuó: este indicador será presentado durante la inauguración. Lucía escribió la cifra. Pero hizo algo que nunca había hecho desde que empezó a trabajar allí. Colocó discretamente un pequeño signo de interrogación en el margen de su libreta personal. No en el acta oficial. Solo en la suya. Mientras tanto, en la lavandería, Isabel escuchaba el ruido lejano de los aplausos provenientes del jardín. Cada aplauso confirmaba que el mundo exterior seguía creyendo en una historia completamente distinta de la que ella estaba viviendo. En el patio, Padre Leo terminaba de conversar con algunos voluntarios. Todo parecía perfectamente organizado. Sin embargo, una pequeña escena interrumpió sus pensamientos. 2 empleados trasladaban apresuradamente un archivador metálico hacia una oficina interior. Al verlo acercarse, cambiaron inmediatamente de dirección. No corrieron. No parecían nerviosos. Simplemente dejaron de actuar con naturalidad. Padre Leo observó el archivador. En una de las carpetas sobresalía una etiqueta amarilla. Solo alcanzó a leer 3 palabras antes de que desapareciera tras una puerta. Reubicaciones voluntarias. Aquella expresión coincidía exactamente con la utilizada por la administradora durante la reunión. Pero había algo que no encajaba. Si todos aquellos traslados eran realmente voluntarios, ¿por qué era necesario esconder los expedientes justo cuando comenzaban las visitas oficiales? Padre Leo no formuló ninguna acusación. Solo guardó aquel detalle en silencio. Porque había aprendido, después de muchos años escuchando historias difíciles, que la verdad rara vez se derrumba por un gran error. Casi siempre comienza a resquebrajarse por una pequeña palabra que alguien repite demasiado.
Aquella misma tarde, cuando el edificio recuperó su aparente tranquilidad y los últimos invitados abandonaron el recinto, Isabel tomó una decisión. No esperaría a que alguien resolviera su situación. Intentaría hablar con quien todavía pudiera escucharla. Esperó hasta que una empleada abrió la lavandería para llevarle la cena. ¿Podría hacerme un favor?, preguntó con voz serena. La joven dudó unos segundos. Depende de cuál sea. Solo quiero entregar una solicitud en la oficina administrativa. La muchacha miró discretamente hacia el pasillo. Después asintió. 5 minutos. No más. Aquella fue la primera persona que mostró un gesto de compasión desde que Isabel había sido apartada de su habitación. Caminaron lentamente hasta la recepción. A esa hora apenas quedaban empleados. El reloj marcaba las 6:20 de la tarde. En la ventanilla administrativa, un funcionario revisaba documentos sin levantar la vista. Isabel colocó cuidadosamente una hoja escrita a mano sobre el mostrador. No era una denuncia, ni una amenaza. Solo pedía 3 cosas. Primero, conocer el motivo oficial de su traslado. Segundo, recuperar su habitación hasta que existiera una resolución definitiva. Y tercero, recibir una copia de todos los documentos firmados en su nombre. El funcionario leyó las primeras líneas. Después tomó un sello. Recibido. Durante un instante, Isabel sintió alivio. Quizá el procedimiento realmente funcionaba. Quizá solo se trataba de un malentendido. Entonces sonó el teléfono de la oficina. El hombre respondió con voz baja. Mientras escuchaba, su expresión cambió por completo. Miró varias veces hacia Isabel. Finalmente colgó. Sin decir una palabra, abrió un cajón. Sacó la solicitud recién sellada. La colocó dentro de una carpeta roja. Después cerró lentamente el archivador. ¿Cuándo recibiré respuesta?, preguntó Isabel. El hombre evitó mirarla. Su expediente necesita una revisión adicional. ¿Cuánto tiempo llevará? No puedo asegurarlo. ¿Quién puede hacerlo? Silencio. ¿Podría al menos decirme quién leerá mi petición? El funcionario respiró hondo. Por un momento pareció dispuesto a responder. Sin embargo, acabó pronunciando exactamente la misma frase que Isabel comenzaba a escuchar demasiado a menudo. La decisión corresponde a instancias superiores. Nada más. No dio nombres. No explicó plazos. No ofreció alternativas. Solo aquella expresión impersonal que parecía servir para cerrar cualquier conversación. Mientras Isabel permanecía inmóvil frente al mostrador, la joven empleada que la había acompañado observó algo inquietante. El funcionario no colocó la carpeta roja junto a las demás solicitudes. La llevó personalmente hasta una puerta marcada con acceso restringido. Golpeó 2 veces. Alguien abrió desde dentro. La carpeta desapareció. 5 segundos después, la puerta volvió a cerrarse. La joven frunció el ceño. Llevaba 2 años trabajando allí. Nunca había visto que una simple solicitud de un residente siguiera ese procedimiento. Cuando regresaban hacia la lavandería, Isabel sonrió con tristeza. Gracias por acompañarme. Lo siento, pensé que la ayudarían. Yo también lo pensé. La empleada dudó antes de hablar. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Por qué insistió tanto en pedir copia de los documentos? Isabel apretó suavemente el cuaderno azul contra el pecho. Porque cuando una institución deja de mostrarte el papel donde escribe tu historia, alguien más empieza a escribirla por ti. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de la joven. Esa noche, mientras ordenaba unos expedientes antes de terminar su turno, vio algo que hizo que el corazón le latiera con fuerza. La carpeta roja de Isabel ya no estaba en el archivador reservado. Tampoco estaba en la oficina restringida. Había desaparecido por completo. Y, por primera vez, comprendió que el problema ya no era una anciana escondida. Era que alguien estaba haciendo desaparecer cualquier rastro de que aquella anciana hubiera pedido ayuda. A la mañana siguiente,
Padre Leo tenía previsto abandonar la diócesis después de visitar un comedor parroquial en las afueras de la ciudad. Su agenda estaba completa. La inauguración del Hogar San Gabriel había concluido sin incidentes públicos. Para cualquiera que hubiera asistido únicamente a la ceremonia, todo parecía un éxito. Sin embargo, mientras caminaba hacia el automóvil, un joven sacerdote pidió hablar con él en privado. Era el padre Andrés Molina. Tenía apenas 32 años y llevaba menos de un año destinado en aquella parroquia. Esperó a que los demás se alejaran antes de acercarse. Santo Padre, necesito mostrarle algo. No parecía un hombre impulsivo. Más bien daba la impresión de haber luchado durante horas contra la decisión de hablar. Sacó del bolsillo una pequeña tarjeta de acceso magnética. Tenía impreso un número. B17. ¿Qué significa?, preguntó Padre Leo. Abre el archivo del sótano. Leo observó la tarjeta. ¿Por qué me la entrega? El joven sacerdote tragó saliva. Porque anoche alguien me pidió destruir unos documentos. Padre Leo levantó lentamente la vista. ¿Los destruyó? No. Hubo un largo silencio. Solo cambié las cajas de lugar para ganar tiempo. El Santo Padre no hizo más preguntas. Esperó. Sabía que quien dice la verdad por primera vez necesita espacio para terminar de hacerlo. Finalmente, Andrés continuó. No sé exactamente qué esconden esos archivos, pero nunca había visto tanto miedo por unos simples expedientes. ¿Quién dio la orden? El sacerdote negó con la cabeza. La orden llegó por teléfono. No mencionaron nombres. Solo dijeron que ciertos documentos ya no debían existir antes de que terminara la semana. Padre Leo guardó la tarjeta en el bolsillo interior de su abrigo. No emitió ningún juicio. No habló de culpables. Solo preguntó: ¿qué fue lo que más le preocupó? Andrés respondió casi sin pensar. Que nadie hablaba de proteger personas. Todos hablaban de proteger la institución. Aquella frase quedó suspendida entre ambos. Era exactamente la misma idea que había escuchado el día anterior durante la reunión del comité. La institución. La imagen. La estabilidad. Siempre las mismas palabras. Nunca los mismos rostros. En ese momento, Gianni, el conductor, se acercó discretamente. Santo Padre, debemos salir si queremos llegar a tiempo al siguiente compromiso. Leo asintió, pero no entró en el automóvil. Miró nuevamente el edificio del Hogar San Gabriel. Después recordó 3 detalles. Una anciana escondida. Un cuaderno con una página arrancada. Y unos expedientes que alguien deseaba hacer desaparecer. Por separado, ninguno demostraba nada. Juntos comenzaban a formar un patrón. Uno de los responsables de protocolo se acercó apresuradamente. Santo Padre, quizás sea mejor dejar este asunto en manos de la diócesis. Una investigación ahora podría provocar un escándalo innecesario. Padre Leo respondió con la misma serenidad con la que solía celebrar la Eucaristía. El escándalo nunca empieza cuando aparece la verdad. Hace mucho que empezó cuando alguien decidió esconderla. El responsable bajó la cabeza. No insistió. Leo abrió la puerta del automóvil. Pero, en lugar de indicar el camino hacia el comedor parroquial, miró a Gianni y dijo: «Cambiamos de destino». «¿A dónde vamos?». Padre Leo sacó lentamente la tarjeta marcada con el número B17. «Al sótano. Porque si alguien tiene tanta prisa por destruir unos documentos, es porque todavía contienen una verdad que no ha podido borrar». El acceso al sótano no aparecía en ninguno de los planos entregados a los benefactores. No había señales, ni fotografías, ni puertas abiertas durante las visitas oficiales. Solo un estrecho pasillo de cemento iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban débilmente sobre el techo. Gianni observó la tarjeta magnética. ¿Estás seguro de que debemos entrar solos? Padre Leo asintió. Si alguien destruye documentos cuando llegan los investigadores, nunca sabremos cómo eran antes de ser corregidos. El lector electrónico emitió un breve sonido.
Acceso autorizado. La puerta metálica se abrió lentamente. El aire olía a papel viejo y humedad. Frente a ellos aparecieron decenas de estanterías repletas de archivadores grises. Cada uno llevaba una etiqueta cuidadosamente impresa. Donaciones. Mantenimiento. Proveedores. Residentes. Todo parecía perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Padre Leo comenzó a recorrer los pasillos sin tocar nada. No buscaba un documento concreto. Buscaba una anomalía. Al llegar al fondo de la sala descubrió un armario mucho más pequeño que los demás. No tenía etiqueta. Solo una cerradura adicional. Gianni intentó abrirla. Estaba cerrada. Necesitaremos otra llave. Leo permaneció unos segundos observando la puerta. Entonces vio algo. En el suelo, junto al zócalo, había diminutos fragmentos blancos. Se agachó. No era polvo. Eran pequeños restos de papel recién triturado. Alguien había utilizado una destructora muy cerca de allí. Pero no había ninguna máquina. Siguieron el rastro. Detrás de una estantería descubrieron una puerta secundaria que conducía a una habitación aún más pequeña. En su interior había una trituradora industrial. Seguía caliente. Gianni pasó la mano por el lateral metálico. La usaron hace muy poco. Sobre una mesa descansaban dos bolsas transparentes llenas de tiras de papel. Ninguna había sido retirada todavía. Padre Leo abrió cuidadosamente una de ellas. Las tiras estaban mezcladas. Sin embargo, una palabra aparecía repetida varias veces. Voluntaria. Tomó otra tira. ¿Acepta el traslado? Otra. ¿Renuncia? Otra más. Sin objeciones. Leo cerró lentamente la bolsa. Aquellos documentos no parecían registros financieros. Parecían declaraciones. Pero alguien había querido asegurarse de que nadie pudiera volver a leerlas completas. En ese momento, Gianni señaló un archivador que había quedado abierto. Dentro solo había una carpeta. En la portada podía leerse: Reubicaciones especiales. Padre Leo la abrió. La primera hoja pertenecía a un hombre llamado Antonio Ferrer. 89 años. Motivo del traslado: renuncia voluntaria a habitación individual. La firma llamó inmediatamente su atención. Era temblorosa. Demasiado temblorosa. Pasó a la segunda carpeta. Otra residente. Mismo formulario. Misma redacción. Misma fecha. ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? Todas utilizaban exactamente las mismas frases. Incluso las pausas entre palabras parecían idénticas. Gianni murmuró: nadie escribe igual 40 veces. Leo permaneció en silencio. Continuó revisando los expedientes. De pronto encontró uno vacío. En la pestaña solo aparecía un nombre: Isabel Romero. No había formularios. No había informes médicos. No había contrato. No había historial. Solo una nota adhesiva escrita a mano. Trasladado al archivo central. Aquella fue la primera prueba objetiva de que alguien estaba modificando los registros. No era un rumor. No era una sospecha. Era un expediente que había desaparecido. En ese instante, un ruido metálico resonó al otro lado del pasillo. Alguien acababa de cerrar una puerta. Gianni apagó inmediatamente la linterna. Ambos permanecieron inmóviles. Se escuchaban pasos. Lentos. Seguros. No parecían los pasos de un vigilante haciendo una ronda. Eran los de alguien que conocía perfectamente aquel lugar. La sombra apareció al final del corredor. Un hombre de traje oscuro. Llevaba una caja de cartón en las manos. Se detuvo al ver que la puerta del archivo estaba abierta. Frunció el ceño. Miró alrededor. Después dejó la caja sobre una mesa. Sacó un teléfono móvil. Solo dijo una frase:
Hay alguien aquí. Guardó el teléfono. Abrió la caja. Dentro había más expedientes. Todos llevaban una etiqueta roja. Destrucción autorizada. Padre Leo comprendió que ya no estaban llegando demasiado tarde. Habían llegado apenas unos minutos antes de que desaparecieran las últimas pruebas. Y, mientras observaba al desconocido preparar los documentos para la trituradora, una pregunta comenzó a inquietarlo más que cualquier otra. ¿Quién tenía autoridad suficiente para autorizar la destrucción de los archivos, justo después de la inauguración del hogar? El hombre del traje oscuro aún no había visto a Padre Leo. Colocó la caja sobre una mesa de metal y comenzó a sacar los expedientes con una rapidez inquietante, como quien realiza una tarea repetida demasiadas veces para sentir remordimiento. Cada carpeta llevaba la misma etiqueta roja. Destrucción autorizada. No aparecía ninguna firma. Solo un código. ARC4. Padre Leo esperó. Después dio un paso al frente. Buenos días. El hombre se sobresaltó. Un expediente cayó al suelo. Al levantar la vista, tardó unos segundos en reconocer quién tenía delante. Su rostro perdió todo el color. ¿Ese? Santo Padre. Leo habló con absoluta calma. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ortega. ¿Cuál es su función en este edificio? Archivo y gestión documental. Gianni permanecía en silencio, observándolo. Miguel intentó recuperar la compostura. Estos documentos ya no tienen valor administrativo. Padre Leo miró la trituradora. Todavía seguía encendida. Entonces, ¿por qué destruirlos precisamente hoy? Miguel abrió la boca. La cerró. Buscó una respuesta entre las carpetas. No la encontró. Finalmente dijo: es el calendario habitual de eliminación. Leo tomó uno de los expedientes. La fecha impresa en la portada era de apenas 4 días atrás. 4 días es habitual. Miguel tragó saliva. Algunos procedimientos se aceleran. ¿Por orden de quién? Silencio. El empleado miró instintivamente hacia la cámara de seguridad instalada en una esquina del techo. Aquel gesto respondió antes que sus palabras. Alguien observaba. Leo siguió la dirección de su mirada. La pequeña luz verde de la cámara permanecía encendida. No estaban solos. El Santo Padre volvió a preguntar: ¿quién firmó la autorización? Miguel bajó lentamente la cabeza. No puedo decirlo. ¿Por qué no lo sabe? Porque prometí no hacerlo. Aquella respuesta sorprendió incluso a Gianni. No era la reacción de un hombre convencido de estar actuando correctamente. Era la de alguien atrapado entre el miedo y la conciencia. Padre Leo dio un paso más. Su voz no sonó acusadora. Sonó profundamente humana. Miguel, ¿hace cuánto que trabaja aquí? 17 años. Entonces ha conocido a muchos residentes. El hombre asintió en silencio. ¿Recuerda sus nombres? Otra pausa. Algunos. Leo tomó uno de los expedientes destinados a la trituradora. Lo abrió. En la primera página aparecía la fotografía de una mujer de 90 años. Sonreía. Debajo podía leerse: Mercedes Álvarez. Padre Leo colocó el expediente frente a Miguel. ¿La recuerda? El empleado cerró los ojos unos segundos. Sí. ¿Cómo era? Miguel respondió casi sin darse cuenta. Siempre llevaba caramelos de limón en los bolsillos. La respuesta salió con tanta naturalidad que él mismo quedó sorprendido. Leo sonrió apenas. Entonces no está destruyendo papeles. Está destruyendo la historia de personas que usted todavía recuerda. Miguel sintió un nudo en la garganta. Durante años se había repetido que solo eliminaba documentos administrativos. Nunca los había visto de aquella manera. No eran carpetas. Eran vidas. Respiró profundamente. Yo nunca pregunté por qué desaparecían algunos expedientes. Pensé que era un procedimiento legal.
Y cuando empezó a dudar, Miguel miró la trituradora. Después la caja. Finalmente respondió. Cuando llegaron los documentos de la señora Isabel Romero, Padre Leo permaneció inmóvil. ¿Qué tenían de diferente? No querían archivar su expediente. Querían hacerlo desaparecer. ¿Quién dio esa orden? Miguel volvió a mirar la cámara. Su voz descendió hasta convertirse casi en un susurro. No recibimos nombres. Solo códigos. ARC 4. ARC 7. ARC 9. Cada código corresponde a un nivel de autorización. ¿Quién está por encima de ARC 4? Miguel negó lentamente con la cabeza. Nunca lo supimos. Solo recibimos correos firmados con esos códigos. Sin nombres. Sin cargos. Sin responsables. Gianni intercambió una mirada con Padre Leo. Aquello ya no parecía una decisión aislada. Era un sistema cuidadosamente diseñado para que nadie pudiera señalar a una persona concreta. Responsabilidades divididas. Órdenes impersonales. Firmas sustituidas por códigos. Cada empleado conocía apenas una pequeña parte del proceso. Y precisamente por eso, nadie podía explicar el conjunto. Miguel abrió entonces el último cajón de la mesa. Sacó un sobre de color marrón. Lo sostuvo entre las manos durante varios segundos. Parecía debatirse entre entregarlo o volver a guardarlo. Finalmente lo extendió hacia Padre Leo. Pensé destruir esto también. Pero no pude. Leo abrió el sobre. Dentro había una única hoja. No era un contrato. No era una factura. Era una lista. Más de 40 nombres. Junto a cada uno aparecía una breve anotación. Coste elevado. Sin familiares. Probable traslado. No prioritario. Cuando llegó al final de la página, encontró el nombre de Isabel. A su lado no había ninguna cifra. Solo 3 palabras escritas con tinta azul. Hace demasiadas preguntas. Durante unos largos segundos, nadie habló. El ruido constante de la trituradora seguía llenando la habitación. Padre Leo levantó lentamente la vista. Por primera vez desde que había comenzado aquella investigación, comprendió que Isabel nunca había sido escondida por falta de dinero. Había sido apartada porque se había convertido en un problema para un sistema que clasificaba la dignidad humana, según su conveniencia administrativa. Y mientras sostenía aquella lista entre las manos, sonó el teléfono de Miguel. El empleado observó la pantalla. Su rostro volvió a palidecer. Solo aparecía un remitente. ARC 4. El teléfono continuó vibrando sobre la mesa. Miguel no se atrevía a contestar. En la pantalla seguían apareciendo únicamente 2 caracteres. ARC 4. Padre Leo lo miró con tranquilidad. Conteste. El empleado levantó la vista, sorprendido. ¿Y si preguntan? Responda con la verdad. Diga que todavía está revisando los archivos. Miguel respiró hondo y aceptó la llamada. Sí. La voz al otro lado era serena. Demasiado serena. No se presentó. No preguntó cómo estaba. Fue directamente al asunto. ¿Ya terminó? Todavía no. Hubo un breve silencio. Después llegó una respuesta seca. No debería quedar ningún expediente antes del mediodía. Miguel tragó saliva. Algunos documentos necesitan verificarse. La voz lo interrumpió. No necesitan verificarse. Necesitan desaparecer. La comunicación terminó inmediatamente. Nadie volvió a hablar durante varios segundos. Gianni fue el primero en romper el silencio. Ni siquiera preguntó qué documentos eran. Padre Leo asintió lentamente. Porque ya sabía exactamente cuáles. Leo tomó el teléfono. No había nombre. Solo el identificador interno ARC 4. Aquello confirmaba una sospecha que comenzaba a tomar forma. Las órdenes nunca descendían con una firma.
Descendían mediante códigos. Así nadie podía decir: fue aquella persona. Todos obedecían una instrucción. Nadie asumía la responsabilidad. Miguel abrió otro cajón. ¿Hay algo más? Sacó un cuaderno de tapas negras. No pertenecía al archivo oficial. Era suyo. Durante años había notado pequeños detalles que le parecían extraños. No por rebeldía. Por costumbre. Había aprendido de su padre, antiguo notario, que cuando algo no podía explicarse era mejor escribir la fecha antes que la opinión. Padre Leo comenzó a leer. 12 de febrero. 5 expedientes retirados antes de auditoría. 7 de abril. Residente trasladado. El formulario llegó ya firmado. 18 de junio. Destrucción extraordinaria autorizada por código ARC4. Las anotaciones eran breves. Sin conclusiones. Solo hechos. En la última página apareció una fecha muy reciente. Hace 4 días. Orden urgente. El expediente de Isabel Romero no debe archivarse con los demás. Debajo había una frase escrita con letra mucho más temblorosa. Hoy empecé a tener miedo. Padre Leo cerró lentamente el cuaderno. ¿Por qué siguió escribiendo si tenía miedo? Miguel respondió sin apartar la vista del suelo. Porque algún día alguien tendría que saber que esto no empezó ayer. Mientras hablaban, Gianni seguía observando la habitación. Algo llamó su atención. Las cajas destinadas a la destrucción estaban numeradas. Caja 1. Caja 2. Caja 3. Pero faltaba la número 4. Miguel. ¿Dónde está la caja 4? El empleado levantó la cabeza de golpe. Durante unos segundos pareció desorientado. Después abrió mucho los ojos. Aquí estaba. Los tres comenzaron a buscar alrededor de la sala. Nada. La caja había desaparecido. No podía haberse extraviado por accidente. Hacía apenas unos minutos estaba junto a las demás. Padre Leo recorrió nuevamente el pasillo. La puerta principal permanecía cerrada. Nadie había salido por allí. Entonces vio una pequeña compuerta metálica al fondo de la habitación. Era un antiguo montacargas utilizado para mover cajas entre el sótano y las oficinas superiores. La plataforma ya no estaba. Alguien acababa de utilizarla. Gianni pulsó el botón de llamada. No respondió. La luz indicaba que el elevador seguía detenido en el último piso. Dentro de aquella caja podían encontrarse los documentos que alguien consideraba más peligrosos. Padre Leo volvió hacia Miguel. ¿Qué había dentro? El empleado intentó recordarlo. Después respondió casi en un susurro. Los expedientes marcados como... Se detuvo. ¿Cómo qué? No prioritarios. Leo recordó inmediatamente la lista encontrada minutos antes. Los ancianos clasificados por su coste. Por su falta de familiares. Por las preguntas que hacían. Todo apuntaba al mismo criterio. Personas consideradas prescindibles. En ese instante, el teléfono de Gianni comenzó a sonar. Era el jefe de la seguridad pontificia. Contestó inmediatamente. Su expresión cambió mientras escuchaba. Colgó despacio. Miró al Santo Padre. Acaban de informar algo muy extraño. ¿Qué ocurrió? Hace 15 minutos salió del edificio una furgoneta de mantenimiento. Según el registro, iba completamente vacía. Hizo una pausa. Pero las cámaras exteriores muestran que salió con una carga muy pesada. Padre Leo levantó lentamente la mirada hacia el techo. La caja número 4 ya no estaba en el sótano. Y alguien acababa de sacarla del edificio antes de que pudiera ser revisada. Si esos expedientes desaparecían para siempre, no solo perderían documentos. Perderían las únicas voces escritas de decenas de ancianos que jamás habían sido escuchados. La furgoneta ya estaba lejos. Las cámaras de seguridad permitían verla salir del recinto con aparente normalidad. En el registro figuraba una simple anotación.
Material de mantenimiento. Nadie habría sospechado nada. Si no fuera porque, apenas unos minutos antes, aquella misma furgoneta había entrado completamente vacía. Padre Leo permaneció unos instantes en silencio. Podía ordenar que la policía la interceptara de inmediato. Pero una pregunta lo detuvo. ¿Por qué arriesgarse a sacar aquellos expedientes precisamente ahora? Eso significaba que alguien sabía que la investigación había comenzado. Y si conocían ese detalle, también podían conocer todos los movimientos que él hiciera a partir de ese momento. No la perseguiremos todavía, dijo finalmente. Gianni lo miró sorprendido. ¿La dejaremos escapar? No. La seguiremos. Quiero saber a dónde llevan aquello. Porque el lugar donde esconden la verdad suele ser más importante que el camino que utilizan para moverla. Mientras tanto, en la lavandería, Isabel permanecía sentada junto a la pequeña ventana empañada. El cuaderno azul descansaba sobre sus rodillas. Lo abrió lentamente. Pasó las páginas una por una. Cada nombre despertaba un recuerdo. Cada cruz representaba una oración respondida. Sin embargo, al llegar al espacio vacío donde faltaba la hoja arrancada, volvió a detenerse. Cerró los ojos. Aquella página no contenía únicamente nombres. También guardaba una fecha. Una fecha que nunca había contado a nadie. Alguien llamó suavemente a la puerta. No era un golpe autoritario. Eran 3 toques lentos. La joven empleada que la había ayudado el día anterior entró con discreción. Se llamaba Sofía. Traía una taza de sopa caliente. La cocina ya había cerrado, pero pensé que todavía tendría hambre. Isabel sonrió. Gracias, hija. Sofía permaneció de pie unos segundos. Parecía querer decir algo. Finalmente reunió valor. Su solicitud desapareció. Isabel no mostró sorpresa. Solo bajó lentamente la mirada. ¿Lo imaginaba? Nunca había visto algo así. Ni siquiera quedó registrada. Como si usted nunca hubiera pedido ayuda. Isabel guardó silencio. Después señaló una silla. Siéntate un momento. Sofía obedeció. Durante varios minutos ninguna habló. Solo se escuchaba el leve zumbido de las máquinas de lavandería. Finalmente Isabel preguntó: ¿sabes cuál es la diferencia entre olvidar y hacer desaparecer algo? La joven negó con la cabeza. Olvidar ocurre con el tiempo. Hacer desaparecer algo requiere una decisión. Sofía sintió un escalofrío. Aquella anciana no hablaba con resentimiento. Hablaba con una serenidad nacida de muchos años de experiencia. Hay una cosa que nunca entendí, dijo Sofía. ¿Por qué alguien querría quitar una sola página de un cuaderno entero? Isabel permaneció inmóvil. Después respondió muy despacio. Porque esa página hablaba de alguien que todavía tiene poder. La joven abrió los ojos. ¿Quién? Isabel negó suavemente con la cabeza. No lo sé con certeza. Y no quiero acusar a nadie sin pruebas. Pero recuerdo perfectamente lo que escribí aquel día. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué escribió? La anciana cerró los ojos intentando reconstruir la memoria. Escribí el nombre de un hombre. Y debajo anoté una frase que él mismo pronunció. Las personas olvidan. Los documentos permanecen. Sofía frunció el ceño. ¿Quién dijo eso? Isabel tardó varios segundos en responder. Uno de los benefactores que visitó la biblioteca hace algunos años. Vino acompañado por representantes de varias fundaciones. Habló de transparencia, de responsabilidad, de cuidar a los ancianos. Pero cuando creyó que nadie lo escuchaba, pronunció aquella frase. Las personas olvidan. Los documentos permanecen. La anciana respiró lentamente. Por eso escribí esas palabras en mi cuaderno. Quería recordarme que la verdad necesita memoria. ¿Y ahora? La única página que contenía esa frase ha desaparecido. En ese mismo instante, en una oficina del segundo piso,
Clara Benavides recibió una llamada. No saludó. Solo escuchó. Al otro lado de la línea, la voz habló durante menos de 30 segundos. Cuando terminó, Clara permaneció inmóvil. Después abrió una caja fuerte empotrada en la pared. Sacó una carpeta negra mucho más delgada que las demás. No llevaba logotipos. No tenía códigos. Solo una inscripción escrita a mano. Fundación Aurora. La abrió. En su interior había varias fotografías antiguas. Una de ellas mostraba la inauguración de una biblioteca parroquial ocurrida 8 años atrás. Entre los asistentes aparecía Isabel. Sonreía junto a varios voluntarios. Y, apenas unos pasos detrás de ella, un hombre estrechaba la mano del obispo de la época. Clara observó la fotografía durante largo rato. Después tomó un bolígrafo. Rodeó lentamente el rostro de Isabel con un círculo rojo. Y murmuró para sí misma. No podía recordar aquella visita. No después de tantos años. Volvió a mirar la imagen. Luego desvió la vista hacia el nombre impreso en la esquina inferior de la fotografía. Era el mismo nombre que faltaba en la página arrancada del cuaderno azul. Y también el mismo nombre que nunca aparecía en ninguno de los expedientes oficiales del Hogar San Gabriel. Porque había sido cuidadosamente eliminado mucho antes de que comenzara toda esta historia. Aquella fotografía permaneció sobre el escritorio de Clara Benavides durante varios minutos. No era una imagen importante para cualquiera que la mirara por primera vez. Solo mostraba la inauguración de una pequeña biblioteca parroquial. Un obispo bendiciendo las instalaciones. Voluntarios aplaudiendo. Algunos benefactores sonriendo frente a las cámaras. Una escena completamente normal. Sin embargo, Clara no observaba el acto. Observaba las personas que aparecían al fondo. Especialmente una. Isabel Romero. Y el hombre que permanecía apenas unos pasos detrás de ella. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no apareció ningún código. Solo una línea privada. Clara respondió inmediatamente. Sí. La voz al otro lado preguntó sin rodeos. ¿La mujer recordó algo? Todavía no lo sabemos. No podemos permitirnos un error. El cuaderno ya no tiene esa página. Hubo un largo silencio. Después llegó una respuesta que hizo que Clara cerrara lentamente los ojos. Las personas olvidan. Los documentos no. La llamada terminó. Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Aquellas palabras eran exactamente las mismas que Isabel había contado a Sofía pocos minutos antes. No podía tratarse de una coincidencia. Mientras tanto, Padre Leo había pedido reunirse discretamente con Sofía. No quería hacerlo en la oficina principal. Tampoco en la residencia. Caminaron hasta el pequeño jardín situado detrás de la antigua capilla, donde el ruido de la fuente impedía que una conversación pudiera escucharse desde lejos. La joven parecía nerviosa. Nunca he hablado con alguien como usted. Leo sonrió con sencillez. Hoy no necesito que hables con el Papa. Necesito que hables con un sacerdote que intenta comprender qué está ocurriendo. Aquellas palabras relajaron un poco a Sofía. Respiró profundamente. Y comenzó. Le contó cómo Isabel había sido trasladada. Cómo desapareció su solicitud. Cómo algunos expedientes abandonaban el archivo sin quedar registrados. Y finalmente mencionó algo que no había dicho a nadie. Hay una habitación a la que solo entra la administradora. ¿Qué tiene de especial? Nadie más posee la llave. Ni siquiera mantenimiento. Leo no respondió. Esperó. Una vez entré por error creyendo que era un almacén. Solo estuve allí unos segundos. Pero vi algo extraño. ¿Qué viste? Fotografías. Cientos de fotografías. No eran de edificios. Eran de personas mayores. Cada fotografía llevaba notas escritas detrás. Leo permaneció completamente inmóvil. ¿Qué clase de notas? Algunas decían: ¿tiene familia? No tiene familia. Necesita seguimiento.
Posible donante. La joven tragó saliva. Después añadió la frase que llevaba días intentando olvidar. Y algunas estaban marcadas con una tinta roja. No prioritario. Padre Leo sintió que todas las piezas comenzaban a acercarse unas a otras. Aquello ya no parecía únicamente un problema económico. Alguien estaba clasificando personas. No según su dignidad, sino según el beneficio que representaban para la institución. Aquella misma tarde, Gianni consiguió una copia del registro de entrada de visitantes de la antigua biblioteca parroquial inaugurada 8 años atrás. No fue sencillo. Muchos archivos ya no existían. Otros aparecían incompletos. Pero un anciano sacerdote conservaba una copia impresa dentro de un archivador olvidado. El papel estaba amarillento. La tinta comenzaba a desvanecerse. Aún así, un nombre seguía siendo perfectamente legible. Alessandro Varela, presidente de la Fundación Aurora. Gianni llevó inmediatamente el documento hasta Padre Leo. ¿Lo conoce? Leo permaneció pensativo. El nombre le resultaba familiar. No por un escándalo, sino por otra razón. La Fundación Aurora financiaba desde hacía años numerosos proyectos dedicados a personas mayores. Bibliotecas, centros de día, programas de alimentación, becas para cuidadores. Su reputación era excelente. Jamás había sido relacionada con ninguna investigación. Eso hacía todo mucho más difícil, porque las apariencias seguían siendo impecables. Leo volvió a observar la fotografía. Varela aparecía sonriendo mientras estrechaba manos. Nada en su rostro sugería arrogancia. Nada hacía pensar en una conspiración. Y, sin embargo, su nombre había desaparecido exactamente de la página arrancada del cuaderno. No del resto. Solo de esa. Esa noche, Isabel no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos regresaba al mismo recuerdo. La biblioteca. La inauguración. El hombre elegante que recorría las estanterías acompañado por periodistas. Recordaba incluso una conversación breve. Él tomó entre las manos el cuaderno azul. Lo hojeó con curiosidad. Después preguntó: ¿Es un registro? Isabel sonrió. No. Es una lista de personas por las que prometí rezar. El hombre devolvió el cuaderno. Interesante. Los documentos sobreviven a la memoria. Cuídelos. Aquella frase le había parecido extraña. Por eso la escribió aquella misma noche. No porque desconfiara de él, sino porque nunca había conocido a alguien que hablara de los documentos con tanta importancia. Ahora comprendía por qué nunca logró olvidarla. En otro extremo del edificio, Clara Benavides abrió nuevamente la caja fuerte. Sacó un sobre mucho más antiguo. Dentro había una carta escrita a mano. No llevaba firma, solo una instrucción. Si alguna vez Isabel Romero vuelve a mencionar aquella visita, comuníquelo inmediatamente. La administradora volvió a leer la nota 2 veces. Después la acercó lentamente a la trituradora. La máquina comenzó a funcionar. Sin embargo, cuando estaba a punto de introducir la carta, escuchó voces en el pasillo. Guardó rápidamente el documento. Apagó la trituradora. Y cerró la caja fuerte. No era miedo a perder una prueba. Era miedo a destruir la única prueba que todavía podía explicar cómo había comenzado todo. Porque alguien había vigilado a Isabel durante 8 años. Mucho antes de que ella pusiera un pie en el hogar San Gabriel. Y eso significaba que la página arrancada del cuaderno nunca había sido el verdadero objetivo. El verdadero objetivo siempre había sido la mujer que podía recordar lo que aquella página decía. A la mañana siguiente, Padre Leo tomó una decisión que sorprendió incluso a Gianni. No iremos primero a la diócesis. ¿Entonces? A la antigua biblioteca de San Miguel. Gianni encendió el automóvil. Pensé que allí ya no quedaba nada. Leo miró por la ventana mientras el edificio del hogar San Gabriel desaparecía lentamente detrás de ellos.
Precisamente por eso. Cuando todos creen que un lugar ya no importa, es donde suelen permanecer las respuestas que nadie volvió a buscar. La biblioteca seguía en pie. Era más pequeña de lo que aparecía en las fotografías. Las paredes conservaban el color crema de hacía décadas. Las estanterías mostraban el desgaste de miles de manos. El olor a papel antiguo seguía siendo el mismo. Al entrar, una anciana religiosa levantó la vista desde un escritorio. Su hábito gris estaba cuidadosamente planchado. Sus movimientos eran lentos, pero sus ojos conservaban una extraordinaria lucidez. «Bienvenido, Santo Padre». Padre Leo inclinó ligeramente la cabeza. «Hermana, ¿usted conoció a Isabel Romero?». La religiosa sonrió de inmediato. «Claro que sí. Durante 30 años abrió esta biblioteca antes que cualquiera de nosotros. Nunca dejaba una silla fuera de lugar. Nunca permitía que un niño se marchara sin un libro. Y nunca olvidaba un nombre». Aquella última frase hizo que Leo prestara aún más atención. «¿Nunca olvidaba?». La hermana asintió. Tenía un don. Si una persona visitaba la biblioteca una sola vez, Isabel recordaba su nombre incluso años después. Por eso todos confiaban en ella. Leo guardó silencio unos segundos. Después colocó sobre la mesa la fotografía encontrada en el hogar San Gabriel. La religiosa la observó detenidamente. Su sonrisa desapareció. Hace mucho que no veía esta imagen. ¿Recuerda aquel día? Perfectamente. Fue la inauguración del programa de lectura para personas mayores. Vinieron periodistas, representantes de fundaciones y varios benefactores. Leo señaló discretamente al hombre que aparecía detrás de Isabel. ¿Lo conoció? La religiosa tardó más tiempo en responder. Finalmente dijo: «Solo una vez. Pero nunca olvidé su forma de mirar». ¿Cómo miraba? No observaba personas. Observaba resultados. Era un hombre muy educado. Siempre sonreía. Siempre agradecía el trabajo de los voluntarios. Pero mientras todos conversaban, él hacía preguntas extrañas. ¿Qué clase de preguntas? Preguntó cuántos ancianos vivían solos. ¿Cuántos no tenían hijos? ¿Cuántos dependían completamente de la ayuda parroquial? Pensé que preparaba un proyecto social. Ahora ya no estoy tan segura. Padre Leo sintió que el corazón le latía con más fuerza. Aquellas preguntas coincidían demasiado con las categorías encontradas en los expedientes del hogar San Gabriel. ¿Tiene familia? No tiene familia. No prioritario. No era una prueba. Pero empezaba a dibujar una línea continua entre el pasado y el presente. La hermana Emilia se levantó lentamente. «Esperen aquí». Desapareció entre las estanterías. Regresó varios minutos después con una pequeña caja de madera. La abrió con sumo cuidado. Dentro había decenas de sobres. Todos escritos con la misma letra. La de Isabel. ¿Qué son? Cartas. Nunca quiso destruirlas. Son agradecimientos de personas que alguna vez encontraron ayuda aquí. Leo comenzó a leer algunas. Un hombre agradecía haber recuperado la vista tras una operación. Una madre escribía que su hijo había terminado la universidad. Una anciana contaba que ya no se sentía sola porque alguien seguía visitándola cada domingo. Cada carta terminaba igual. «Gracias por recordar mi nombre». La hermana Emilia sonrió con nostalgia. Isabel decía que el peor abandono no era quedarse sin dinero. Era que dejaran de llamarte por tu nombre. Leo cerró lentamente uno de los sobres. Entonces comprendió algo que hasta ese momento había pasado por alto. Todo el sistema del hogar San Gabriel hacía exactamente lo contrario. No hablaba de personas. Hablaba de expedientes. De porcentajes. De costes. De categorías. Cuando alguien deja de ser llamado por su nombre, resulta mucho más fácil convertirlo en un número. Antes de marcharse, Padre Leo formuló una última pregunta. «Hermana,
¿Isabel tuvo alguna discusión aquel día con el representante de la Fundación Aurora? La religiosa permaneció completamente inmóvil. Después respondió muy despacio. No fue una discusión. Fue una corrección. Gianni levantó la vista. ¿Qué ocurrió? La hermana cerró la caja. Uno de los organizadores presentó a varios ancianos diciendo que eran beneficiarios. Isabel sonrió y dijo delante de todos: no son beneficiarios. Son nuestros hermanos. Hubo un breve silencio. Después añadió: si algún día dejamos de llamarlos hermanos, empezaremos a administrarlos como si fueran un problema. La hermana Emilia respiró profundamente. Recuerdo que aquel hombre dejó de sonreír durante unos segundos. Fue muy breve. Pero Isabel lo notó. Y esa misma noche escribió algo en su cuaderno. Leo no necesitó preguntar qué había escrito. Ya lo sabía. La frase que alguien había arrancado. La frase que 8 años después seguía provocando miedo. Cuando regresaban al automóvil, Gianni habló por primera vez en varios minutos. Santo Padre, creo que estamos investigando algo más grande que un hogar para ancianos. Leo miró nuevamente la antigua biblioteca. Después respondió con serenidad: sí, porque la injusticia nunca comienza cuando desaparece el dinero. Comienza cuando alguien cambia el lenguaje. Primero dejan de hablar de personas. Después hablan de recursos. Más tarde hablan de eficiencia. Y al final, nadie recuerda que detrás de cada expediente había un rostro. En ese mismo instante, muy lejos de allí, un hombre observaba las imágenes de las cámaras de seguridad de la biblioteca. Apagó lentamente el monitor. Tomó un bolígrafo. Y escribió una sola orden sobre una hoja en blanco. Recuperar todas las cartas de Isabel Romero. Luego añadió otra instrucción, todavía más inquietante. Esta vez, sin dejar testigos. Aquella misma noche, el hogar San Gabriel quedó casi en silencio. Los últimos voluntarios regresaron a sus casas. Las luces del jardín se apagaron una tras otra. Solo permanecían encendidas las lámparas del pasillo central y algunas ventanas del segundo piso. A las 11:17, una furgoneta blanca entró por la puerta de servicio. No llevaba el logotipo del hogar. Tampoco el de ninguna empresa conocida. El vigilante apenas levantó la barrera. No pidió documentación. Solo revisó una hoja donde aparecía una autorización firmada con un único código. ARC 4. La furgoneta avanzó lentamente hasta la parte trasera del edificio. 2 hombres descendieron sin intercambiar una palabra. Vestían ropa de mantenimiento. Uno llevaba una caja de herramientas. El otro empujaba un carro metálico vacío. Cualquier cámara habría registrado una escena completamente normal. Pero no habían venido a reparar nada. En la lavandería, Isabel seguía despierta. No conseguía dormir desde que había recordado aquella conversación de 8 años atrás. El cuaderno azul permanecía abierto sobre la mesa. Con un lápiz comenzó a escribir en una hoja nueva. No intentaba reconstruir palabra por palabra la página desaparecida. Eso ya era imposible. Escribía únicamente aquello de lo que todavía estaba completamente segura. Nunca permitas que una institución necesite olvidar a las personas para proteger su prestigio. Se detuvo. Aquella frase no pertenecía al hombre de la Fundación Aurora. Era suya. La escribió aquella misma noche, después de regresar de la inauguración de la biblioteca. Porque comprendió que había 2 formas de servir a la Iglesia. Una consistía en cuidar personas. La otra consistía en cuidar únicamente la imagen de las instituciones. Y nunca debían confundirse. Guardó el lápiz. Sonrió con tristeza. Quizá eso era lo que realmente querían borrar. En ese instante, la cerradura giró muy despacio. No era Sofía. Ella siempre llamaba antes de entrar. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre desconocido asomó la cabeza. «Señora Romero, tenemos que trasladarla». Isabel permaneció sentada. «¿A estas horas?
Ha surgido una emergencia en el edificio. Necesitamos preparar esta zona. La explicación sonó demasiado rápida. Demasiado ensayada. ¿Quién dio la orden? El hombre respondió inmediatamente. La administración. ¿Y a dónde me llevarán? Silencio. Será un lugar más tranquilo. Isabel cerró lentamente el cuaderno azul. Durante décadas había aprendido a reconocer cuando una persona decía toda la verdad. Y cuando solo repetía instrucciones. Aquel era uno de esos momentos. No iré hasta hablar con el padre Esteban. El hombre intercambió una mirada con su compañero. No podemos esperar. Entonces yo sí esperaré. Por primera vez, ambos dejaron de fingir amabilidad. El más alto dio un paso adelante. Señora, no haga esto más difícil. Aquellas palabras. Otra vez. Siempre las mismas. Como si toda injusticia necesitara convencerse de que la víctima era quien complicaba las cosas. En ese mismo momento, a pocos kilómetros de allí, Gianni recibió una llamada de Sofía. Su voz temblaba. Señor Gianni, han cerrado toda la zona de lavandería. Dicen que hay una fuga de agua. Pero no hay ninguna fuga. Gianni ya estaba poniéndose el abrigo. ¿Dónde está Isabel? No lo sé. Nadie me deja acercarme. Gianni no perdió un segundo. Llamó inmediatamente a Padre Leo. El Santo Padre solo formuló una pregunta. ¿Está sola? Eso creo. Leo respondió sin levantar la voz. Vamos ahora mismo. Mientras tanto, Isabel seguía frente a los dos hombres. El más joven intentó tomar la maleta. Ella la sujetó con firmeza. Eso también se queda. Solo es equipaje. No. Es mi vida. El hombre abrió la maleta con brusquedad. Dentro solo había ropa sencilla. 3 fotografías antiguas. Y un espacio vacío. ¿Dónde está el cuaderno? Por primera vez, Isabel comprendió que no habían venido por ella. Habían venido por el cuaderno. No respondió. El hombre repitió la pregunta. ¿Dónde está? La anciana levantó lentamente la mirada. ¿Por qué les preocupa tanto un cuaderno de una mujer de 83 años? Ninguno contestó. Porque la respuesta era demasiado peligrosa. 5 minutos después, un automóvil se detuvo frente a la entrada de servicio. Padre Leo descendió antes incluso de que el vehículo se hubiera detenido por completo. El vigilante intentó bloquearle el paso. Santo Padre. El edificio está cerrado por una incidencia técnica. Leo lo miró fijamente. ¿Qué incidencia? El hombre buscó una respuesta. No la encontró. Gianni abrió la puerta lateral sin esperar autorización. El pasillo estaba completamente vacío. Demasiado vacío. No había personal. No había residentes. Solo un silencio extraño. Padre Leo comenzó a caminar con rapidez hacia la lavandería. Cada puerta que encontraba estaba cerrada. Cuando llegó al final del corredor, escuchó una voz. Era Isabel. No gritaba. Rezaba. Aunque camine por valle de sombra de muerte. Leo aceleró el paso. Los dos hombres acababan de encontrar el falso fondo del viejo armario. Uno de ellos sonrió. Sacó cuidadosamente el cuaderno azul. Aquí está. En ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe. Padre Leo entró sin pronunciar una sola palabra. Los dos hombres quedaron inmóviles. Uno sostenía el cuaderno. El otro, las fotografías de Julián. Durante varios segundos nadie se movió. Entonces Leo habló con una calma que resultó mucho más poderosa que cualquier grito. Devuélvaselo. El hombre intentó recuperar el control. Santo Padre. Esto forma parte de un procedimiento interno. Leo dio un paso al frente. No. Eso pertenece a una mujer. Y la memoria de una persona nunca forma parte de un procedimiento administrativo. El hombre dudó.
Por primera vez desde que había comenzado toda aquella historia, alguien había pronunciado en voz alta la palabra que todos evitaban. Memoria. Porque los expedientes podían reescribirse. Las estadísticas podían maquillarse. Las fotografías podían prepararse. Pero mientras Isabel conservara su memoria, todavía existía una verdad que ningún sistema había conseguido destruir. Y, al recuperar lentamente el cuaderno azul de las manos del desconocido, Padre Leo descubrió algo que nadie había visto hasta ese momento. Entre la cubierta y la primera página había un sobre extremadamente delgado. No estaba pegado. Estaba oculto. Y llevaba 8 años esperando que alguien lo encontrara. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. El pequeño sobre permanecía oculto entre la cubierta del cuaderno y la primera página, como si hubiera esperado exactamente aquel momento para salir a la luz. Isabel abrió mucho los ojos. Su respiración se detuvo por un instante. No. Su voz apenas fue un susurro. Yo había olvidado que estaba ahí. Padre Leo sostuvo el sobre con extremo cuidado. El papel estaba amarillento. Los bordes comenzaban a desgastarse. Nunca había sido abierto. No tenía destinatario. Solo una frase escrita con la letra de Isabel. Abrir únicamente si alguna vez intentan borrar la verdad. Gianni observó el sobre. ¿Lo escribió usted? Isabel asintió lentamente. Después de aquella inauguración, hace 8 años. Nadie volvió a hablar. El silencio ya no era de miedo. Era de respeto. Padre Leo miró a Isabel. ¿Quiere abrirlo usted? La anciana permaneció inmóvil. Después negó con suavidad. No. Creo que Dios esperó este momento por una razón. Ábralo usted. Leo rompió cuidadosamente el sello. Dentro había 3 hojas dobladas. No eran documentos oficiales. No eran contratos. Era una carta escrita completamente a mano. La primera línea decía: si alguien está leyendo esto, significa que mi memoria ya no basta y necesito que estas palabras hablen por mí. Padre Leo comenzó a leer en voz alta. Hoy asistí a la inauguración del programa de lectura para personas mayores. Conocí a muchas personas buenas. Pero también escuché una conversación que no consigo olvidar. Más abajo, Isabel describía lo ocurrido. Después del acto oficial había regresado sola a la biblioteca para guardar unos libros. La puerta del despacho permanecía entreabierta. No tenía intención de escuchar. Pero 2 hombres hablaban lo suficientemente alto como para que algunas frases llegaran hasta el pasillo. Uno de ellos era el representante de la Fundación Aurora. Del otro nunca conoció el nombre. Solo recordaba su voz. Los ancianos sin familia serán siempre los más fáciles de gestionar. Leo dejó de leer un instante. Nadie respiraba. Continuó. El otro hombre respondió que aquello sonaba cruel. Entonces el primero dijo algo que me obligó a escribir esta carta. No hablo de personas. Hablo de recursos. Isabel cerró lentamente los ojos. Ahora lo recuerdo. No era exactamente la frase que escribí en la página desaparecida. Era peor. Mucho peor. La carta continuaba. Quizá entendí mal la conversación. Quizá hablaban de otra cosa. Por eso no acusé a nadie. Solo decidí escribir estas palabras para no olvidar jamás que, cuando alguien deja de llamar hermano a otro ser humano, termina encontrando un modo de convertirlo en un problema administrativo. Padre Leo levantó la vista. No había acusaciones. No había nombres añadidos por imaginación. Solo un testimonio prudente. Una mujer que prefirió conservar un recuerdo antes que lanzar una sospecha sin pruebas. Precisamente por eso, aquellas palabras resultaban tan difíciles de ignorar. Sofía, que acababa de llegar acompañada por 2 religiosas, permanecía junto a la puerta. Tenía lágrimas en los ojos. Todo este tiempo, solo quería que alguien escuchara. Isabel sonrió con dulzura. Nunca quise destruir una institución. Solo quería que la institución recordara por qué existe.
En ese momento, Gianni recibió un mensaje urgente. Habían localizado la furgoneta que transportaba la caja número 4. No estaba escondida. Se encontraba en un almacén perteneciente a una empresa de gestión documental. Lo sorprendente era otra cosa. La orden de destrucción aún no se había ejecutado. Las cajas permanecían intactas. Padre Leo comprendió inmediatamente el motivo. Alguien había querido alejar las pruebas del hogar. Pero todavía no había encontrado el momento adecuado para destruirlas. Eso significaba que aún era posible recuperarlas. Mientras todos permanecían alrededor del cuaderno, Clara Benavides entró lentamente en la lavandería. Nadie esperaba verla. No iba acompañada por abogados, ni por personal de seguridad. Solo llevaba una carpeta entre las manos. Su rostro reflejaba un cansancio que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Miró directamente a Isabel. Tengo que decir la verdad. Los dos hombres que habían intentado llevarse el cuaderno bajaron la cabeza. Clara dejó la carpeta sobre la mesa. Dentro están las copias de los expedientes que nunca fueron destruidos. Gianni abrió inmediatamente la carpeta. Había contratos, informes, correos electrónicos, órdenes internas y, por primera vez, documentos firmados con nombres completos. No con códigos, con nombres. Padre Leo observó a Clara. ¿Por qué ahora? La administradora tardó varios segundos en responder. Porque pasé demasiado tiempo convenciéndome de que protegía una obra buena. Cada vez que alguien desaparecía de una lista, me repetía que era por el bien del hogar. Cada vez que ocultábamos un expediente, me decía que así protegeríamos las donaciones. Cada vez era más fácil. Hasta que dejé de ver personas. Solo veía balances, presupuestos, indicadores. Su voz comenzó a quebrarse. Y hoy comprendí que el verdadero peligro nunca fue perder el dinero. Fue perder la capacidad de reconocer el rostro de quienes confiaron en nosotros. Nadie respondió. No porque sus palabras borraran el daño, sino porque describían exactamente cómo el daño había sido posible. No había empezado con maldad abierta. Había empezado con pequeñas renuncias a la verdad. Padre Leo tomó nuevamente la carta de Isabel. Leyó la última frase. Si alguna vez encuentran esta carta, no la utilicen para vengarse de nadie. Úsenla para recordar que ninguna institución creada para servir al ser humano puede sobrevivir el día que empieza a pedirle al ser humano que desaparezca para protegerla. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Nadie necesitó añadir nada. Porque la verdad ya no dependía únicamente de la memoria de Isabel. Ahora existían la carta, el cuaderno, los expedientes recuperados y decenas de nombres que volvían a tener voz. Sin embargo, Padre Leo sabía que aún faltaba el paso más difícil. Descubrir quién había diseñado aquel sistema desde el principio. Porque Clara había confesado cómo funcionaba. Pero todavía no había revelado quién había enseñado a todos a llamar gestión a lo que, en realidad, era el lento abandono de las personas más vulnerables. El amanecer encontró el salón principal del hogar San Gabriel completamente lleno. No era una ceremonia. Era una reunión extraordinaria. Representantes de la diócesis. Miembros del Consejo Administrativo. Benefactores. Voluntarios. Trabajadores. Y varios residentes que, por primera vez en mucho tiempo, habían sido invitados a permanecer en la misma sala donde normalmente se tomaban las decisiones sobre sus vidas. No había cámaras de televisión. Padre Leo lo había pedido expresamente. La verdad no necesita convertirse primero en espectáculo para empezar a reparar el daño. Sobre la mesa principal descansaban 4 objetos. El cuaderno azul. La carta escrita por Isabel. La carpeta entregada por Clara. Y la caja número 4, recuperada apenas unas horas antes de que fuera destruida. Nadie hablaba. Todos esperaban. Padre Leo no ocupó el centro de la sala. Prefirió permanecer junto a Isabel.
La ayudó a sentarse en la primera fila. Después miró a los presentes. Hoy no estamos aquí para proteger el prestigio de nadie. Tampoco para destruirlo. Estamos aquí para responder una sola pregunta. ¿Qué ocurrió con las personas que confiaron en nosotros? El silencio se hizo todavía más profundo. Gianni abrió la caja recuperada. Uno por uno fueron apareciendo los expedientes. No eran unos pocos. Eran decenas. Cada carpeta correspondía a un anciano diferente. Muchos documentos conservaban la misma expresión. Reubicación voluntaria. Renuncia espontánea. Traslado solicitado por el residente. Pero junto a aquellos formularios aparecían otros papeles que nunca habían debido salir a la luz. Correos electrónicos internos. Anotaciones manuscritas. Informes económicos. Y listas donde algunos residentes eran clasificados según el coste que representaban para la institución. La sala comenzó a agitarse. Un benefactor levantó lentamente la mano. ¿Todo esto es auténtico? Clara Benavides se puso de pie. Su voz era firme. Sí. Yo participé en este sistema. Nadie esperaba una confesión tan directa. Continuó. No inventábamos la necesidad de ayuda. El hogar hacía mucho bien. Pero poco a poco empezamos a creer que ese bien justificaba cualquier decisión tomada para conservar los recursos. Cada vez que alguien cuestionaba un procedimiento, respondíamos que era por el bien de la obra. Cada vez que ocultábamos un error, decíamos que evitábamos un escándalo. Y sin darnos cuenta, terminamos pidiendo silencio precisamente a quienes más necesitaban ser escuchados. Nadie intentó interrumpirla, porque ya no hablaba para defenderse. Hablaba para asumir su responsabilidad. Uno de los miembros del Consejo Administrativo se levantó bruscamente. Esto no demuestra quién dio las órdenes. Padre Leo asintió. Tiene razón. Todavía falta esa respuesta. Gianni colocó entonces sobre la mesa una carpeta mucho más pequeña. Había sido encontrada dentro del archivo recuperado. En su portada aparecía un nombre. Proyecto Aurora. Al abrirla, surgieron varios documentos de planificación. No hablaban de delitos. No contenían instrucciones para perjudicar a nadie. Lo que mostraban era otra cosa. Una filosofía de gestión. Frases como optimizar recursos mediante segmentación de residentes, priorizar perfiles con mayor red de apoyo, reducir costes asociados a casos de baja sostenibilidad. Sobre el papel sonaban técnicas eficientes, incluso razonables para quien olvidara de qué estaban hablando. Pero aquellas expresiones se aplicaban a seres humanos, no a mercancías, no a inventarios. A personas. Padre Leo tomó uno de los documentos. Lo levantó lentamente. Las palabras nunca son inocentes. Primero cambiamos el lenguaje. Después cambia nuestra manera de mirar. Y finalmente dejamos de reconocer el rostro del otro. Eso fue lo que ocurrió aquí. No comenzó con crueldad. Comenzó cuando algunos dejaron de decir hermano y empezaron a decir caso. En ese momento se abrió la puerta del salón. Entró un hombre de cabello completamente blanco. Vestía un traje sencillo. Caminaba apoyándose en un bastón. Varios asistentes lo reconocieron inmediatamente. Era Alessandro Varela, el antiguo presidente de la Fundación Aurora. Nadie esperaba su presencia. Él avanzó lentamente hasta quedar frente a la mesa. Miró los documentos. Después miró a Isabel. Permanecieron en silencio durante varios segundos. Finalmente habló. «Señora Romero, recuerdo perfectamente aquella biblioteca». Isabel sostuvo su mirada. «Yo también». Varela respiró profundamente. Durante años me pregunté si alguien habría escuchado aquella conversación. Toda la sala quedó inmóvil. El hombre continuó. Cometí un error que marcó el comienzo de muchos otros.
Cuando hablábamos de sostenibilidad utilicé un lenguaje que reducía a las personas a categorías administrativas. Pensé que eran solo palabras. No imaginé que otros convertirían esas palabras en procedimientos. Ni que esos procedimientos terminarían justificando decisiones como las que hoy conocemos. Un miembro del consejo golpeó la mesa. ¿Está diciendo que usted diseñó todo esto? Varela negó inmediatamente. No. Estoy diciendo algo peor. Planteé una forma equivocada de pensar. Y otros la llevaron mucho más lejos de lo que jamás imaginé. No intentó excusarse. No negó sus propias frases. Pero tampoco aceptó culpas que los documentos no demostraban. Padre Leo observó aquella escena con atención. Era importante distinguir entre la raíz y las decisiones posteriores. La verdad no necesitaba exageraciones. Solo necesitaba precisión. Entonces Isabel pidió la palabra. Toda la sala guardó silencio. La anciana se levantó lentamente. Apoyó una mano sobre el cuaderno azul. Durante semanas pensé que querían quitarme este cuaderno. Hoy comprendí que no. Lo que realmente querían era que dejara de recordar quiénes éramos. Miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en los trabajadores. En los voluntarios. En Clara. Incluso en los dos hombres que habían intentado llevarse sus pertenencias. Yo los perdono. No porque lo ocurrido haya sido pequeño, sino porque si permito que el rencor ocupe el lugar de la memoria, habrán conseguido borrar otra parte de mi vida. Muchos comenzaron a llorar. No por dramatismo, sino porque, por primera vez, alguien hablaba de justicia sin convertirla en venganza. Padre Leo dio un paso al frente. Su última intervención fue breve. Toda institución puede cometer errores. Lo que decide su futuro no es la ausencia de errores. Es su capacidad para mirar de frente a quienes fueron heridos, decir la verdad completa y reparar el daño con hechos. Hoy comienza ese camino. No termina. Comienza. Y antes de abandonar la sala, tomó el cuaderno azul y lo devolvió personalmente a Isabel. Este nunca debió salir de sus manos. Ella lo abrazó con fuerza. Por primera vez desde que había llegado al hogar San Gabriel, ya nadie intentó arrebatárselo. Porque todos comprendieron que aquel cuaderno nunca había sido un simple objeto. Era la prueba de que cada nombre escrito con amor vale infinitamente más que cualquier expediente archivado sin compasión. 3 meses después, el hogar San Gabriel ya no era el mismo. No porque hubieran pintado las paredes, ni porque hubieran cambiado los muebles. Lo que había cambiado era algo mucho más difícil de reconstruir. La forma de mirar a las personas. La primera decisión del nuevo Consejo Administrativo fue sencilla. Eliminar para siempre las categorías que clasificaban a los residentes según su utilidad, su coste o la existencia de familiares. Todos los formularios fueron reescritos. Las expresiones caso, perfil y no prioritario desaparecieron de los documentos internos. En su lugar apareció una única palabra. Persona. No solucionaba automáticamente el daño causado, pero recordaba, cada día, cuál era el verdadero motivo por el que aquel lugar existía. Las investigaciones continuaron durante varios meses. Algunos responsables administrativos fueron separados de sus cargos. Otros comparecieron ante las autoridades competentes para responder por la alteración y destrucción de documentos. Nadie fue señalado por rumores. Nadie fue condenado por sospechas. Cada decisión se tomó únicamente sobre la base de las pruebas recuperadas. Padre Leo insistió en ello desde el primer momento. La verdad pierde su fuerza cuando necesita exagerar para ser creída. Aquellas palabras marcaron todo el proceso. No hubo persecuciones públicas. No hubo discursos de odio. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y la reparación. Clara Benavides permaneció varios meses alejada de cualquier función directiva. Pidió perdón personalmente a cada residente afectado. No todos aceptaron escucharla. Algunos necesitaban tiempo. Otros nunca volvieron a confiar en ella. Lo comprendió. Porque había aprendido que el perdón no puede exigirse.
Solo puede ofrecerse. Y la confianza nunca regresa por decreto. Se reconstruye con pequeños actos repetidos durante mucho tiempo. Miguel Ortega siguió trabajando. Pero ya no en el archivo. Aceptó colaborar con la reorganización completa de todos los expedientes. Cada mañana comenzaba exactamente igual. Antes de abrir una carpeta, leía en voz baja el nombre de la persona a la que pertenecía. Al principio algunos compañeros pensaban que era una costumbre extraña. Después empezaron a hacerlo también. Porque comprendieron algo que nunca habían aprendido en ningún manual administrativo. Cuando pronuncias el nombre de alguien antes de tomar una decisión sobre su vida, resulta mucho más difícil olvidar que se trata de un ser humano. Sofía decidió continuar trabajando con los ancianos. Sin embargo, cambió una pequeña rutina que terminaría extendiéndose por todo el hogar. Cada nuevo residente era recibido con la misma pregunta. No se trataba de enfermedades, ni de medicamentos, ni de documentos. La primera pregunta era siempre: ¿cómo le gusta que lo llamen? Algunos respondían con su nombre completo. Otros preferían un diminutivo. Algunos sonreían al escuchar un apodo que nadie utilizaba desde hacía décadas. Parecía un detalle insignificante. Pero para quienes habían pasado años sintiéndose invisibles, volver a escuchar su propio nombre era el primer paso para sentirse nuevamente en casa. Una tarde de otoño, Isabel regresó a la antigua biblioteca de San Miguel. Las estanterías seguían allí. Los niños seguían entrando con la misma curiosidad. La hermana Emilia la esperaba junto a la puerta. No dijeron nada al encontrarse. Simplemente se abrazaron. Después caminaron lentamente hasta la mesa donde Isabel había pasado tantos años escribiendo en su cuaderno azul. Lo abrió una vez más. Las páginas seguían mostrando cientos de nombres. Y junto a muchos de ellos aparecía la pequeña cruz que indicaba una oración respondida. Entonces tomó el lápiz. Buscó una página en blanco. Y escribió un último nombre. San Gabriel. La hermana Emilia la observó con curiosidad. ¿Vas a rezar por el hogar? Isabel sonrió. Sí, porque incluso los lugares que se equivocan pueden volver a aprender a amar. Después dibujó una pequeña cruz junto al nombre. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había recuperado la esperanza. Días más tarde, Padre Leo recibió una pequeña caja en su residencia. No llevaba remitente. Dentro solo había un objeto. Un separador de libros hecho a mano, como los que Isabel regalaba a cada niño que visitaba la biblioteca. En una cara aparecía una frase escrita con tinta azul. Gracias por escuchar antes de juzgar. Al darle la vuelta encontró otra. La memoria también puede ser una forma de misericordia. Leo sonrió. Colocó el separador dentro del breviario que utilizaba cada mañana. Nunca volvió a sacarlo. Con el paso de los años, muchas personas olvidaron los detalles de aquel caso. Las fechas, los informes, los nombres de los responsables. Eso era inevitable. Pero hubo algo que nunca volvió a desaparecer del hogar San Gabriel. Cada año, el primer día de bienvenida para los nuevos residentes, alguien leía unas líneas escritas por Isabel Romero. No hablaban de sufrimiento. No hablaban de escándalos. Hablaban de dignidad. Decían: las instituciones son necesarias, pero jamás deben pedir a una persona que desaparezca para protegerlas. Cuando olvidamos un nombre, comienza el abandono. Cuando volvemos a pronunciarlo con amor, comienza la esperanza. Y, desde aquel día, antes de cerrar cualquier expediente, los trabajadores del hogar adquirieron una costumbre sencilla. Miraban la fotografía de la persona. Leían su nombre en voz alta. Y solo entonces tomaban una decisión. Porque comprendieron algo que Isabel había sabido toda su vida. Los documentos son importantes. Las normas también. Pero ninguna organización merece llamarse verdaderamente humana si olvida que, detrás de cada papel, existe una historia irrepetible creada a imagen de Dios.